En esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo, a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por nuestros pastores, nuestro pastor José Contreras, nuestra pastora Iris, nuestro evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por usted que está aquí reunido, congregado en este lugar, en la casa de Dios. El Señor le siga bendiciendo mucho más. Bendigo a las personas también que se unen con nosotros por medio de esta transmisión. Dios le bendiga de una manera muy especial. Vamos en este día a compartir la palabra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Oramos y damos gracias a Dios. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de hoy escuchar tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos en este día, porque sabemos que tú cumplirás el propósito que tú tienes establecido con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia en este lugar. Creemos que donde usted está hay libertad, y hoy creemos que tú traes libertad a cada persona que se encuentra en este lugar, que nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces podemos mirar en este día, y hablando con respecto a la integridad, podemos hoy encontrar el ejemplo de una mujer sunamita, en la cual Dios le restituye todo lo que era suyo. Amén. Entonces podemos mirar que esta mujer era natural de una aldea, de un pueblo llamado Sunem, al norte de Israel. Y en su momento Eliseo, cuando era costumbre que Eliseo pasara por ese lugar, cuando iba camino a la escuela de los profetas, esta mujer pudo entender y comprender que Eliseo era un hombre de Dios, y ella mostró gran hospitalidad hacia Eliseo y hacia su criado. Ella habló con su esposo en su momento, para que pudieran alojarlos cada vez que él pasara por ese lugar. Entonces, una mujer que nos habla la Escritura, que era una mujer importante en esa ciudad, una mujer que gozaba de cierta posición entre los más importantes de ese lugar. Era una mujer temerosa de Dios, pero tenía esta mujer algo, y era que dice la Escritura, cuando leemos Segunda de Reyes, en el capítulo 4, un poquito antes, podemos mirar que esta mujer era estéril. Esta mujer no tenía hijos, pero a causa de cómo esta mujer había estado solícita por servir
al varón de Dios, dice la Escritura, en Segunda de Reyes, allí donde estamos ubicados, para poder entender un poco quién era esta mujer sunamita. Dice en el capítulo 4, en el versículo 13, cuando después de todo esto, vemos que Eliseo manda a preguntar con su criado y le dice, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Y había un deseo en el corazón del profeta por recompensar la hospitalidad de esta mujer, pero ella en su momento le dijo, yo no necesito nada, porque incluso Eliseo le dice, ¿quieres que hable por ti ante un general? ¿Qué necesitas? Pero ella prácticamente le está diciendo, yo no necesito nada, porque ella podía ciertamente y tenía cierta influencia en ese lugar. Y podemos mirar que más adelante, cuando su criado Jesse le dice a Eliseo en el versículo 14, le dice la palabra que él pudo notar, se pudo dar cuenta de algo, y era que ella no tenía hijos. Entonces dice la Escritura, en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pero así como fue la palabra del profeta, del varón de Dios, dice en el versículo 17 que la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había hablado y le había dado esta palabra. Entonces Dios, glorificándose por medio de este gran milagro, Dios le concede lo que realmente ella estaba anhelando, y Dios se glorifica en la vida de esta mujer dándole lo que nadie podía darle, lo que su posición o su dinero no le podía dar, y era un hijo. Entonces fue un gran privilegio esta mujer que fue honrada por el Señor porque estuvo solícita, por servir, por atenderle, porque sabemos que ninguna obra en el Señor es en vano. Todo trabajo en el Señor tiene recompensa, y esta mujer pudo ver, pudo tocar su milagro. Dice que pasado este tiempo, ella abrazó su milagro, ella abrazó su hijo, y esta mujer estaba gozosa. Pero podemos mirar un poquito más adelante, si seguimos escudriñando, que cuando pasó cierto tiempo, esta mujer, ya su hijo había crecido, su hijo se encontraba con su padre en el campo, le dio un fuerte dolor de cabeza, y dice la Escritura allí en el capítulo 4 que el hijo de esta sunamita había muerto, murió en sus brazos, en sus piernas. Pero dice la palabra también que ella toma a su hijo y va hasta el monte Carmelo. Dice en el versículo 25 que ella va al varón de Dios que estaba allí en el monte Carmelo. Ella, a pesar de todo su dolor, un dolor grande por la pérdida de su hijo, ella se dirige hasta allá, y dice la Escritura que cuando Eliseo manda a preguntar con Jesse qué era lo que estaba aconteciendo, podemos mirar que le pregunta, y la razón que le manda a decir con el criado era que si le iba bien a ella y a su familia. Y lo único que contesta esta mujer es que le iba bien. A pesar que tenía a su hijo muerto, ella sigue avanzando porque quería hablar con Eliseo. Y dice en el capítulo 4, verso 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y podemos ver un segundo milagro en la vida de esta mujer, y es que cuando va el varón de Dios, cuando va Eliseo a la casa y encuentra al niño muerto, Dios permite que resucite. La palabra nos habla entonces que este niño que estaba muerto, que estaba tendido en cama, él había resucitado. Entonces podemos dar gracias a Dios porque Dios es fiel,
porque para siempre es su misericordia. Y por segunda vez le está hablando la Escritura y está manifestando el milagro, el poder de Dios en la vida de esta mujer. Y podemos ciertamente entender que Dios recompensa la integridad. Amén. Dios recompensa la integridad del corazón. Y podemos ver una primera recompensa, y es que Dios se glorificó dándole un hijo, pero también por segunda ocasión Dios se glorifica en la vida de esta mujer sunamita, dándole vida nuevamente a su hijo que había muerto. Entonces podemos mirar que frente al dolor esta mujer tuvo una actitud tremenda, extraordinaria. Ella continuó con la misma fe a pesar de lo que su hijo vivió. Y podemos así entonces entender, cuando leemos en el capítulo 8, cuando dice la palabra que los bienes de la sunamita son devueltos, Dios visita a esta mujer por tercera ocasión. Y mire, una acción de hospitalidad de la sunamita provocó que Dios interviniera en toda su vida. Podemos ver el cuidado del Señor en todo el tiempo en que la sunamita estuvo viva. Podemos ver que Dios intervino en algo que ella no podía hacer, y era tener un hijo porque era estéril. Podemos ver que Dios le devuelve a su hijo, lo resucita. Pero también podemos ver que pasado cierto tiempo, dice en el capítulo 8, que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces podemos mirar que ellos, siendo personas acomodadas, siendo personas que tenían todo tipo de posesiones, hay una orden que Dios le manda por medio del profeta, y era que tenían que irse de su tierra a otro lugar, porque venía un tiempo de hambre sobre aquella región por un periodo de 7 años. Y Dios le está informando, Dios le está alertando, porque podemos mirar que dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 18, el que en integridad camina será salvo. Y Dios le estaba alertando a esta mujer sunamita lo que iba a acontecer en ese país, lo que iba a acontecer en Israel durante 7 años. Y le está diciendo: es necesario que tú y tu casa se vayan a vivir a otro lado. Ellos tenían que irse al extranjero a vivir donde pueda, porque viene el hambre sobre este lugar. Y Dios está alertando a esta mujer. Esta mujer entonces sale de su comodidad por obedecer a Dios. Y podemos mirar que Dios está dispuesto a salvar al íntegro. Dios está dispuesto a glorificarse en la vida de la persona que camina en integridad. Y esta era una mujer íntegra. Así como Dios se manifestó en su momento a Abraham, cuando le dijo que saliera de su tierra, de su parentela. Dios se glorificó en la vida de Abraham. Abraham salió de su comodidad y se movió a la tierra. Salió de la tierra de Ur hasta el lugar que Dios le iba a indicar. De la misma manera que Isaac, podemos encontrar que habitó también en una tierra llamada Gerar por orden de Dios. Vemos también que esta mujer sunamita salió y habitó, dice la palabra en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 2, que ella vivió en la tierra de los filisteos por el tiempo que el Señor le indicó. Entonces Dios está dispuesto a guardar a los que le aman. El Señor está dispuesto a guardar a aquellos que tienen el corazón íntegro delante de Él.
Entonces, podemos mirar que la acción de esta mujer no solo marcó y bendijo su vida, sino que la de toda su familia. Porque el varón de Dios le dice, ahí dice en el versículo 2, dice que esta mujer se fue con su familia. Entonces la bendición, cuando usted y yo somos íntegros, la bendición no solo es sobre nosotros, sino sobre toda nuestra casa. Entonces dice la palabra que ella habitó por todo este tiempo, 7 años estuvo fuera, tuvo que dejar todo, dejó sus bienes. Y en este tiempo, dice la palabra, que cuando había pasado los 7 años, en el verso 3, la mujer, obedeciendo la palabra, volvió de la tierra de los filisteos y vino delante del rey. ¿Para qué? Para pedir por su casa y por sus tierras. Entonces, Dios por esos 7 años mostró cuidado, fidelidad. Dios cuida de una manera tan especial a esta mujer y su familia, así como Dios está dispuesto también a cuidar de nuestras vidas, de nuestras familias. Y durante su ausencia, la palabra nos está hablando que sus bienes fueron como confiscados. Otras personas tomaron posesión de sus tierras, de sus frutos, de su casa, y ella no podía regresar porque otras personas habían invadido sus terrenos. Entonces lo que ella hace es ir ante el rey para pedirle ayuda al rey por su casa y por sus tierras. Y justo en ese momento, como dice la palabra, allí se encontraba Giezi, el criado de Eliseo, y le estaba hablando de todas las maravillas que había hecho Eliseo. Y justo está hablando cómo Eliseo, Dios por medio del profeta Eliseo, había hecho vivir a un muerto, al hijo de esta tsunamita. Y cuando él le está contando al rey, justo en ese momento, dice la palabra que la mujer se presenta delante del rey para pedirle ayuda. Y Giezi dice: Señor mío, esta es la mujer, este es el hijo del cual Eliseo hizo vivir. Entonces miramos que no fue casualidad. A veces nosotros vivimos momentos de dificultad, situaciones difíciles, pero aunque en el pasado hayamos vivido momentos difíciles, Dios ha utilizado y está dispuesto a utilizar esto para bendecir nuestro presente. Lo que vivió, el momento duro, la pérdida de su hijo en ese momento y el hecho que Dios lo resucitara por medio del profeta Eliseo, ese momento, esa situación difícil, fue algo que Dios permitió para bendecir el presente de la tsunamita. Amén. Entonces podemos mirar que tenemos un Dios que está al control de todo. A Dios no se le escapa nada. Dios está tan al pendiente de nosotros que en su momento Jesús le dice a sus discípulos: no nos debemos afanar. ¿Por qué están afanosos? ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Dios tiene tal cuidado de nosotros que aún tiene todos los cabellos contados de nuestra cabeza. ¿Cuánto es el cuidado del Señor? Porque a veces nos afanamos y nos angustiamos, pero tenemos un Dios que tiene cuidado, y no cualquier cuidado, especial cuidado con cada uno de sus hijos. Y Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, y en sus manos está nuestro futuro. Y tenemos un futuro lleno de esperanza. Y vemos que Dios usó algo del pasado de esta mujer que fue doloroso para bendecir su futuro, su postrer estado. Y vemos que el rey indaga ciertamente, dice la palabra. El rey le pregunta a la mujer cómo había pasado ese milagro. Ella le cuenta, y después de esto, dice en la parte B del versículo 6, entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces miramos
que dice la Escritura en el Salmo 37, en el versículo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El hombre íntegro, el hombre justo, tiene un final dichoso. Y esta mujer, el rey estaba dando la orden de devolverle todas sus cosas, de devolverle todas sus tierras. Y aún más le está diciendo, tenían que devolverle todos los frutos que había producido la tierra por el periodo de ¿cuánto? De 7 años. Es decir, que Dios permite que le sean devueltos todos los bienes a la tsunamita y con intereses. Amén. Porque Dios hace como Él quiere. Entonces, lo único que hizo esta mujer, como miramos en el versículo 6, es que ella contó al rey las maravillas del Señor. Eso fue lo único que hizo esta mujer. Habló de las maravillas que Dios había hecho en su vida, en la vida de su hijo. Y Dios, podemos encontrar que dice la Escritura que le devolvieron todo por orden expresa del rey. Amén. Así que todo lo que usted y yo en su momento hayamos considerado que es perdido, Dios lo devuelve, Dios lo restablece, Dios lo restituye en el nombre de Jesús. Amén. Y aún por las cosas que ella no trabajó en esos 7 años, el rey está ordenando que se le entreguen a ella. Es decir, hay una recompensa. Aparte que sus bienes no se perdieron, vino una recompensa adicional de parte del Señor. Y esa es la recompensa del hombre íntegro, de la mujer íntegra, de la mujer justa. Dios la guió, esta mujer obedeció. Esta mujer dejó su casa, sus tierras y fue a habitar por 7 años en la tierra de los filisteos. Y esta mujer al regresar sabía que Dios estaba dispuesto ahí a defenderse, a defenderla. Porque ella no salió por capricho, ella salió por orden directa del Señor. Y cuando usted y yo somos guiados por el Señor, porque el hombre y la mujer íntegra es obediente. Podemos mirar a esta mujer como ejemplo de obediencia al Señor, una mujer obediente, y por eso nada de lo que es de ella se perdió. Y cuando usted y yo actuamos en obediencia, cuando hacemos la voluntad del Señor, nada vamos a perder. No viene fracaso, antes por el contrario, viene honra, viene recompensa de parte del cielo. Entonces esta mujer no perdió absolutamente nada, a pesar de su larga ausencia, 7 años. La orden del rey era devolverle todo junto con lo producido en esa tierra. Entonces ella vuelve nuevamente a tener posesión de sus bienes. Y hoy podemos creer por esta palabra que viene un tiempo de restitución de parte del Señor. Creemos por esta palabra que viene un tiempo de recompensa de parte del Dios Todopoderoso. Y así como podemos encontrar la palabra que está en Joel en el capítulo 2, en el versículo 25, que os restituiré, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios está diciendo, yo les voy a restituir, les voy a devolver, ustedes van a recuperar lo que habían perdido, ustedes van a recibir aquello que habían perdido. Si usted había perdido su salud, hoy creemos que por esta palabra viene restitución, restablecimiento. Dios devuelve. Si usted había hecho una inversión y de pronto hoy no ve los frutos, hoy por esta palabra creemos que viene tiempo de recompensa. Y el país no estaba pasando por un momento fácil, porque después de 7 años de hambre, la crisis en el país no era la mejor, pero para la tsunamita era tiempo de recibir la bendición de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo, para ser bendecidos, no dependemos cómo está nuestro país en el sector económico. No dependemos de eso. No dependemos de cómo el país se está moviendo, porque su bendición y mi bendición proviene del cielo. Es tiempo de recibir la bendición
como iglesia es tiempo de recibir la bendición como familias en el nombre de Jesús. Y aunque los efectos del hambre para muchos fueron tremendos, fueron devastadores, esta mujer que se mantuvo en integridad pudo recibir bendición aún en tiempo de crisis. Y usted y yo podemos experimentar eso, aunque estemos en tiempos difíciles, aunque estemos en tiempos que el país no está en las mejores condiciones, podemos tener la seguridad que Dios envía de su bendición, Dios envía de su provisión sobre nosotros y nuestras familias. Entonces podemos mirar cómo Dios bendijo el postrer estado de esta mujer, cómo esta mujer fue bendecida de una manera impresionante. ¿Y sabe por qué? Porque era una mujer íntegra y hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la Escritura. Y Dios recompensa a aquel que anda en integridad y que camina en rectitud. Dios lo recompensa. Y este es el ejemplo en esta mañana que podemos aprender de esta palabra, de la vida de esta mujer. Y es que todo lo que usted y yo hagamos para el Señor no se va a quedar sin ser recompensados. Por eso Jesús dijo en su momento que por lo menos si le damos un vaso de agua a uno de estos pequeños, no quedará sin recompensa. Y lo creemos que es así. El tiempo que usted dedica, el tiempo que usted le dedica al servicio del Señor, cualquier cosa, aunque a nuestro parecer no es tan significativo, para el Señor sí es valioso y tiene recompensa. Esta mujer se preocupó por darle hospedaje y alimento, que cuando Eliseo pasaba de vez en cuando por su casa, y mire todo lo que provocó en su vida, el amparo, la protección del Señor. Amén. Entonces en esta mañana damos gracias a Dios por esta palabra que nos recuerda que Dios se manifiesta. Dios se manifestó de una manera tremenda. Dios dio a conocer sus maravillas, su poder en la vida de esta tsunamita, concediéndole en diferentes momentos de su vida milagros poderosos, dándole un hijo, resucitando a su hijo, librándola de esos 7 años de hambre, restituyéndole sus bienes. Es decir, el amparo, la protección del Señor estuvo presente todos los días de la vida de esta mujer. Y yo creo que como así lo expresaba el salmista David, en el Salmo 23 dice la Escritura: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia nos alcanzarán. Amén. Así que quiero invitarle, vamos a estar en pie, vamos a estar orando, vamos a dar gracias a Dios. Usted que está allí conectado, vamos a decir: Dios, en esta mañana te queremos dar gracias. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, de nuestras familias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ver tu intervención en nuestra vida. Y así como esta mujer íntegra, temerosa de Dios, pudo mirar y experimentar el respaldo tuyo, Señor, en su vida. Yo hoy creo por esta palabra que tú vas a intervenir en las vidas, en las familias. Señor, que la bendición tuya sea sobre nuestros hogares. Padre, tú conoces nuestra necesidad y tú diste una respuesta a la tsunamita conforme a su necesidad. Y yo hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que usted traiga respuesta a cada vida conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre poderoso de Jesús.